Lehman Brothers fue un banco de inversiones y servicios financieros fundado como empresa familiar en 1850 y disuelto en 2008. Llegó a ser el cuarto banco de inversión estadounidense más grande. Su exposición a riesgos excesivos como hipotecas, subprime, lo llevaron a su desaparición. Todo empieza a mitad del siglo XIX, en que unos migrantes llegan a Estados Unidos. Henry Lehman y sus hermanos buscan nuevas oportunidades en el país y fundarían su firma en 1850. El nombre de Lehman Brothers se debe a una empresa familiar entre los hermanos Henry Lehman, Emmanuel Lehman y Mayer Lehman. Lehman Brothers no se dedicaba al principio a los servicios financieros, sino a la venta de productos disecados. Los hermanos tenían una tienda donde vendían alimentos, algodón y café. Décadas más tarde comenzaría la compra-venta de estas materias en el mercado de commodities, empezando a introducirse en el mundo financiero. Fue al principio del siglo XX cuando se aliaron con Goldman Sachs para aumentar su presencia financiera, convirtiéndose progresivamente en un banco. Lehman Brothers estaba dejando el mercado commodities para ayudar a compañías a salir a bolsa o adquirir otras empresas. Unos años después ya se había convertido en un banco reconocido. Actividades y organización de Lehman Brothers. Lehman Brothers era una innovadora en finanzas globales, enfocada a atender las necesidades financieras de corporaciones, gobiernos, instituciones y personas de alto patrimonio en todo el mundo. Mantuvo posiciones de liderazgo en ventas de renta variable, renta fija, comercio, banca de inversión, capital privado y servicios para clientes privados. La firma tuvo sus oficinas centrales en Nueva York, Londres y Tokio. Dentro de sus empresas se encuentran Lehman Brothers Inc., Newburgh Bourbon Inc., Auto Loan Services Inc., SIG Mortgage Corporation y Lehman Brothers Bank. Antes de la crisis, la estructura y las actividades de Lehman Brothers, como muchas empresas financieras, se organizó en dos dimensiones, por línea de negocio y por entidad jurídica, donde operaba a través de tres segmentos de negocios: mercados de capitales, banca de inversión y gestión de activos. Marco sobre el que se desarrolló la crisis ocasionada por Lehman Brothers. La peor crisis financiera que se ha visto a lo largo de los años es la crisis financiera global de Lehman Brothers. El 15 de septiembre del 2008, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, se declaró oficialmente en bancarrota tras 158 años de actividad. A partir de ese momento, Estados Unidos colapsó y luego le siguió el resto de economías desarrolladas. Tuvo su origen en el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos. Este tipo de hipotecas se caracterizan por ser de alto riesgo. Estas eran un tipo especial de hipoteca, preferentemente utilizado para la adquisición de vivienda y orientada a clientes con escasa solvencia. Se extendió tiempo después esta crisis, afectando no solo toda la economía de ese país, sino también a las de otras naciones, de manera principal miembros de la Unión Europea. Por su parte, aunque en un principio las economías emergentes casi no fueran afectadas, con el paso del tiempo las repercusiones financieras reales de la declive las alcanzaron. Esta crisis ha marcado el desempeño de la economía mundial durante los últimos 5 años. En este periodo, esta creció 6 puntos porcentuales menos en términos reales que si lo hubiera hecho a la tasa promedio de los 28 años previos. Durante 1980-2007, la economía del orbe creció a 3% promedio anual, mientras que a partir de 2008 y hasta el 2012 lo hizo a 1.8%, según cifras del Fondo Monetario Internacional. En los primeros años del siglo XXI, la evolución macroeconómica de Estados Unidos implicaba un déficit considerable de cuenta corriente, el cual, como porcentaje del Producto Interno Bruto, alcanzó 6% en 2006. En un marco de tasas de interés bajas y abundante liquidez, propiciado por la propia política monetaria de Estados Unidos, tales déficits se financiaban sin dificultad con entradas de capital. Al mismo tiempo ocurría en el mundo y de manera particular en Estados Unidos un proceso de profundización de la innovación financiera que se retroalimentaba de la expansión del crédito.
Este impulsaba la innovación financiera que buscaba incrementar la rentabilidad de los recursos financieros que podían obtenerse con relativa facilidad. La innovación financiera, a su vez, permitía mayor disponibilidad de recursos para los agentes económicos. Visto con la perspectiva de lo pasado, parece claro que las autoridades monetarias y financieras de Estados Unidos no consideraban al déficit de cuenta corriente como un problema. La productividad había estado aumentando y las empresas de ese país estaban obteniendo utilidades importantes, sobre todo las del sector financiero. Ambas condiciones parecían demostrar que el déficit de cuenta corriente era consecuencia de un fenómeno de equilibrio, mayores entradas de capital por la mayor productividad y utilidades de las empresas tenían que ocasionar déficit de cuenta corriente como contrapartida. Una economía del tamaño de la estadounidense, con el sistema financiero más dinámico y desarrollado del mundo, podía acomodar fácil dicho déficit. La expansión acelerada del crédito y la innovación financiera tenían un lado oscuro que las autoridades financieras y monetarias de Estados Unidos relegaban por considerarlo no importante. Se retroalimentaban porque había una regulación laxa ante las prácticas, en varios casos muy dudosas, que prevalecían en el sistema financiero. Las instituciones financieras con operaciones over-the-counter no reguladas se expandieron de forma significativa, porque era donde se ubicaban las grandes ganancias. Las mismas instituciones bancarias y crediticias sujetas a regulación buscaron la manera de crear otras instituciones llamadas shadow banking, que no tuvieran que sujetarse a la regulación bancaria más estricta. El problema de información asimétrica usual en el sistema financiero ocasionó que muchos inversionistas no se dieran cuenta de los riesgos de activos respaldados por productos surgidos de la innovación financiera. Invertían en cierto sentido a ciegas y estaban felices con sus elevados rendimientos en el contexto de crédito fácil y bursatilización inmediata. Además, se distorsionaron los incentivos, ello impidió actuar de manera prudente cuidando los activos de las instituciones financieras. Podían bursatilizar hipotecas de alto riesgo sin demasiado cuidado. Se ocultaba el alto riesgo en los derivados financieros y se trasladaba hacia otros agentes económicos, con frecuencia otras instituciones financieras. Se trataba de generar la mayor cantidad de hipotecas para poder bursatilizarlas y deshacerse del riesgo, independientemente de la capacidad de pago de los acreditados. Muchas instituciones financieras empezaron a operar con crédito de muy corto plazo y tenían pasivos importantes fuera de sus balances, lo que creó una enorme vulnerabilidad sistemática. Paso a paso la caída de Lehman Brothers. El 15 de septiembre del 2008 fue uno de los días más intensos entre los corredores de Wall Street. Fue el fin de semana más dramático de Wall Street ha vivido en su historia. Y para que cada persona que atestiguó el colapso de Lehman Brothers, hubo un momento en el que se dieron cuenta que el juego había terminado para el desolado banco. Para algunos fue un comentario secundario, pero para otros se trató de una lectura de una hoja de cálculo confidencial o de una discreta conversación al margen de una reunión. En septiembre del 2008 sucedió una especie de revelación. El cuarto banco de inversiones más importantes de Estados Unidos estaba al borde del colapso y no había nada que se pudiera hacer para salvarlo. En la noche del viernes, el 12 de septiembre, los presidentes de los principales bancos de Estados Unidos fueron llamados a una reunión de emergencia en la Reserva Federal de Nueva York, en el distrito financiero del Bajo Manhattan. El secretario del Tesoro, Hans Paulson, les advirtió a los titanes de Wall Street que Lehman Brothers estaba a punto de colapsar y que el gobierno no lo rescataría. En las siguientes 48 horas, los funcionarios de la Reserva Federal y del Banco del Tesoro, los presidentes de los bancos, sus abogados y contadores, buscaban la manera en la que podían salvar a Lehman, pero sin el apoyo financiero del gobierno era una misión imposible. Para John Tyne, presidente y director ejecutivo de SEW, de Merrill Lynch, la concientización de la fatalidad de Lehman se produjo antes. Al ver el intenso interrogatorio al que fue sometido el presidente del banco por parte de funcionarios del Tesoro, se dio cuenta que el juego había terminado para Lehman. Al verlo me di cuenta de la carga emocional que deriva
de él. El sábado todo apuntaba a que se anunciaría la bancarrota. No me imaginaba estar en sus zapatos. Una semana después, indicó Time. Montañas de preocupaciones. Time llamó de inmediato a Ken Lewis, el presidente del Bank of America, y surgió que discutieran unas opciones estratégicas. 2 días después, el Bank of America compró Merrill Lynch por $50,000 millones. Para Rodin Cohen, abogado de Lehman Brothers, la primera sospecha de que el banco colapsaría se produjo el sábado en la tarde, cuando escuchó un rumor de que Bank of America estaba en conversaciones con Merrill Lynch. Hubo un lapsus lingual en una reunión a la que asistí en la Fed, Reserva Federal, señaló Cohen. Fue así que le pasó información a Dick Full, director ejecutivo de Lehman Brothers, quien se encontraba en las oficinas principales de la organización en Midtown. Llamé a Dick y le dije, me preocupa que la información sea correcta, y él dijo, no puedo creerlo. Hubo un adjetivo, quizás un adverbio, que no puedo repetir antes de la palabra creerlo. Los peores temores de Cohen fueron confirmados al siguiente día, cuando el secretario del Tesoro, Jaime Paulson, salió de una reunión y anunció que un acuerdo con la entidad británica Barclays Bank había fracasado. Sabía que la muerte era inminente. Para Christopher Flower, un gerente de financiación privada, fue el fin de semana más extraordinario de su carrera en el sector financiero. Cuando supo que Barclays no compraría Lehman, también se dio cuenta de que no había nada más por hacer para rescatar al banco. Francamente, creo que si Jesucristo hubiese estado a cargo de Lehman Brothers, no hubiese hecho la diferencia. El resultado hubiese sido el mismo, indicó. Harvey Miller, el abogado especializado en bancarrotas más famoso de Estados Unidos, había seguido muy de cerca la situación durante todo el fin de semana en caso de que lo peor sucediera. Crisis. A media tarde del domingo, él y su equipo fueron convocados a la Reserva Federal. Allí se les llevó a un salón de conferencias y se les dijo que prepararan a eso de la medianoche la bancarrota de Lehman. Mi respuesta fue, no entiendo qué están haciendo, dijo Miller, pero señaló, los funcionarios del Tesoro respondieron a sus preocupaciones con las palabras, ese no es tu problema, todo lo tenemos bajo control, pero evidentemente no era así. Al final del día siguiente, $700,000 millones habían sido limpiados de los mercados de valores en todo el planeta. El índice bursátil Dow Jones se desplomó 500 puntos, su caída más dramática desde el 11 de septiembre. La caída de Lehman Brothers arrodilló al sistema financiero global, después de eso la recesión mundial. Caída del banco Lehman Brothers. Esta es considerada la primera etapa, ya que está completamente marcada con una crisis financiera, la cual hace que pidan ayuda al Departamento del Tesoro, siendo inútil ya que no se le brinda esta ayuda, debido al cambio día tras día de las reglas a seguir. La caída del banco deja a Estados Unidos al borde de una gran depresión, ya que la quiebra del mismo hace que empeore todo, haciendo que la bolsa de valores cayera y perdiera millones de dólares. El valor de los préstamos interbancarios da duplica de la noche a la mañana. Crece la falta de confianza en las instituciones bancarias como en las instituciones financieras y se encuentran en graves problemas. Durante este momento agudo de incertidumbre, interviene el Departamento del Tesoro, rescatando a Bear Stearns con $30,000 millones, lo cual fue mal visto por el público, pero se ampararon en la idea de que eran momentos y situaciones diferentes. Financiera AIG. No obstante, se rescata la financiera AIG, que ya se encontraba al borde de la quiebra, otorgándole un monto de $85,000 millones. En un principio, a pesar de lo desmotivante que estaba el panorama, la gente seguía pensando que todo estaría bien, pero 3 días después del acontecimiento, la situación no mejoró, sino al contrario, empeoró, cayendo muchas bolsas alrededor del mundo, los cuales los fondos de inversión informan que ya no hay dinero y se agrava cuando los inversionistas retiran su capital, dejando sin efectivo a los préstamos de corto plazo del cual dependían las empresas en problemas. Por ende, las compañías en problemas ya no tienen acceso al crédito, quedando sin dinero para pagar las nóminas y demás necesidades. Por consecuente, en la segunda etapa comienza con la búsqueda de estabilizar el mercado. Los Estados Unidos descubre que el problema se origina en el sistema hipotecario, por lo cual los bancos compran la deuda que se le conoce como apalancamiento o más común como activos tóxicos, ya que no cuentan con un valor tangible. En el Departamento del Tesoro
Toman acciones para resolver los problemas, con 4 propuestas, las cuales son: 1. Compra de activos tóxicos. 2. Asegurar los activos. 3. Inyectar fondos para cubrir intereses. Y 4. El rescate de propietarios. Todo esto se tendría un costo sin importar la elección de más de 500,000 millones provenientes de los contribuyentes. No obstante, se necesita de la aprobación del presidente y del Congreso. Propuesta. Se eligió la primera opción, donde se habla con el presidente y se le presenta la propuesta de la cual no se le observa interesado en realizar en el plan, sino en por qué pasó. En una reunión que mantuvieron los políticos, se hace hincapié de que en 48 horas caería el sistema financiero, acelerando la aprobación de la propuesta para así enviársela al Congreso. Durante este lapso se piensa en una propuesta más simple, que sería la compra de acciones de los bancos y de esta manera inyectar capital, pero fue rechazada, diciendo que la compra de activos tóxicos tendría un mayor beneficio para la población. Los contribuyentes estaban en contra del rescate financiero. En esos momentos se encontraban en campaña con John McCain y Barack Obama. El primero le pide a Barack Obama ir a Washington y hablar con el presidente Bush con referencia a lo acontecido, pero no se llega a ningún acuerdo y en cambio hay un retroceso. Votación del Congreso de la compra de activos tóxicos. En Estados Unidos se realiza la votación de la propuesta de la compra de activos tóxicos, quedando de la siguiente manera: 205 votos a favor y 228 en contra, perdiéndose de esta manera 11 días, durante los cuales la bolsa cayó 777 puntos durante el primer día, donde el Banco Real pierde 20% de sus acciones y los intereses de su préstamo se incrementan. En Gran Bretaña se reúnen los 3 jefes de la economía británica, donde se les plantea la inyección de capital a los bancos por medio de la compra de acciones. Con el fin de apoyarlo, los inversionistas sacan su dinero de los bancos débiles, por medio a la quiebra y a la falta de fluidez. El Banco Real de Escocia cae el 30% de su valor en sus acciones. Los bancos mundiales están en caída libre, tienen miedo a la insolvencia. El banco RBS está a punto de cierre, ya que está al borde de quebrar. Sin flujo de pagos, se le pierde el activo un día más, el cual lo logra. Rescate financiero. Tercera etapa. Con la aprobación en Gran Bretaña del rescate financiero por medio de la compra de acciones bancarias, comienza una estabilización financiera, que en un principio no fue fácil, ya que los banqueros se notaban renuentes a las medidas que está tomando el gobierno del Tesoro. Pensando que realmente perderían sus negocios, al final aceptan el plan de rescate. El Banco Real les presta a los bancos HBOS y RBS. Para terminar la semana, compran las acciones bancarias por 50,000 millones de libras, por lo que se necesita apoyo de Estados Unidos como de Europa, donde las 6 grandes potencias económicas llegaron al acuerdo de seguir el rumbo de Gran Bretaña, comprando acciones de los respectivos bancos de cada país, convirtiéndose en tendencia mundial del rescate financiero, lo cual aún con la capitalización bancaria no existió salvación de una recesión mundial. ¿Qué lecciones nos dejó la crisis de Lehman Brothers? En primer lugar, es muy difícil detectar burbujas. Esto quiere decir que los precios de los activos suben y estos no se dan cuenta hasta que se rompe, como lo fueron las hipotecas subprime, que entraron en problemas desde el año 2007. También se debe de tomar en cuenta las condiciones de riesgo sistemático, que son los peligros o amenazas que integra todo aquello que tiene influencia sobre el rendimiento de los activos financieros de una empresa, por parte de reguladores y autoridades monetarias. Los bancos deben estar mejor capitalizados, ser más líquidos, y esto quiere decir que tengan más efectivo, y disminuir su excesivo apalancamiento. Se debe exigir a las entidades aseguradoras de instrumentos del mercado de una deuda un mayor índice de capitalización. Y esto es la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas por los riesgos en los que incurre al mover el capital. Y por último, en el caso de productos derivados, se requiere buscar una mayor estandarización
y su operación en mercados establecidos. Conclusiones. La crisis del 2008, que comenzó con una crisis subprime de hipotecas, se debió a una sobrevaloración en el precio en la vivienda en Estados Unidos y al otorgamiento desmedido de préstamos. Se llegó a un punto en que había más viviendas que personas interesadas en su adquisición, lo que presionó los precios a la baja en un momento en que las tasas de interés comenzaron a subir, lo que a su vez llevó a que más de uno dejara de pagar a los bancos, quienes tenían gran parte de su cartera en estos activos y se quedaron sin liquidez. Consecuencias. Las consecuencias de la caída se hicieron sentir más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los estados tuvieron que acudir al rescate de muchas entidades financieras, salvando a los causantes de la crisis. La deuda privada se hacía pública. Los estados se endeudaban hasta llegar a la insolvencia y debían adoptar durísimos programas de ajuste. Al tiempo crecía la desconfianza de la ciudadanía en los bancos y se perdían derechos laborales como consecuencias de la política de austeridad. Con su caída se acababa la era dorada de los bancos de inversión y dio inicio a lo que hoy se conoce como la Gran Depresión. La crisis financiera, que después mutó a una crisis económica, es equiparable a la Gran Depresión de 1929. El colapso del sistema financiero llevó a que el mundo se hundiera en una recesión económica sin igual. En el 2009, después de haber absorbido la crisis, el Producto Interno Bruto Mundial se contrajo 1.68%, el de Estados Unidos 2.78% y el Producto Interno Bruto de México 4.70%, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. La quiebra de Lehman Brothers marcó una tendencia bajista para las bolsas, misma que se extendió hasta marzo de 2009, cuando llegaron a su nivel más bajo. La Reserva Federal bajó su tasa de interés a niveles históricamente bajos que llegaron hasta 0.25% en diciembre del 2008 y que se mantuvo hasta diciembre del 2015. Desde que inició la crisis en Estados Unidos, los activos totales de la Reserva Federal han aumentado de 869 mil millones de dólares a 4.45 billones de dólares, de acuerdo con los datos de la Fed. Esto a su vez se traduce en deuda para la sociedad. Por nuestra parte es todo, y a nombre de mis compañeros y mío, gracias por su atención.